estimula a su vez la síntesis y liberación de cortisol. Habíamos mencionado que precisamente el cortisol es la hormona de origen fetal que induce el inicio del proceso del parto, pero no lo hace nada más él solo, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo que primero tiene que haber un aumento en la concentración de CRH, posteriormente ACTH, para que finalmente se dé la salida de cortisol. Con eso, entonces, a nivel de placenta, hay un recambio en la síntesis de otras hormonas. El cortisol va a estimular que empiece a disminuir la concentración de progesterona. Habíamos mencionado también que la placenta puede sintetizar varias hormonas. Una de esas hormonas es precisamente progesterona. También tiene capacidad de sintetizar estrógenos, pero al momento en el cual la hembra está gestante, sintetiza principalmente progesterona, porque su mismo nombre lo dice, de progesterona, a favor de la gestación. Entonces hace un recambio en la síntesis de progesterona por estrógenos. Disminuye progesterona, aumenta estrógenos. Los estrógenos estimulan a su vez la salida de otras hormonas para que se inicie con el proceso del parto, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería, para este caso, la importancia fundamental del cortisol en la reproducción. ¿Cómo se da el control del ciclo reproductivo en aquellos animales que presentan estacionalidad reproductiva? Existen una gran variedad de factores externos principalmente, también hay endógenos, ¿verdad?, internos, pero en este caso, haciendo alusión a factores externos, existen una gran variedad de factores de estos mismos. El principal es el fotoperiodo. Algunos otros más, cuando revisemos estacionalidad, pues vamos a ver que la nutrición, la latitud, la raza del individuo, la época de lluvias, por ejemplo. Existe una gran variedad de factores que influyen sobre la estacionalidad reproductiva. Aquí solamente vamos a mencionar un poco de esto relacionado a lo que es el fotoperiodo. De tal manera que entonces el fotoperiodo es un factor sumamente confiable para la gran mayoría de los mamíferos, ¿verdad?, para poder establecer épocas en el año donde puedan tener actividad ovárica, conociéndose como época reproductiva, y otro periodo en el año sin actividad ovárica, que se conoce como anestro estacional. Entiéndase que actividad ovárica cíclica es cuando está presentando ciclos estrales la hembra, y sin actividad ovárica cuando no presenta ciclos estrales, ¿de acuerdo? Porque una vez que nace la hembra, la actividad ovárica inicia y no se detiene hasta que se muere la hembra. Pero esa actividad ovárica puede llegar a dar una ovulación o no. Si se da ovulación y es de forma continua, que está presentando ovulaciones, está presentando ciclicidad. Si hay desarrollo folicular, pero no presenta ovulación y por tanto no presenta ciclos estrales, es sin actividad ovárica, está presentando anestro estacional, ¿vale? Entonces hay algunas especies como la oveja, como la cabra, como la yegua, como la gata doméstica, que suelen presentar estacionalidad reproductiva, una época reproductiva y otro periodo de anestro estacional. Dependiendo de qué especie estemos nosotros analizando, vamos a ver que suelen presentar la estacionalidad reproductiva o el anestro o la época reproductiva en diferente momento. De tal manera que, por ejemplo, los felinos, la gata doméstica y la yegua, ¿verdad?, se dice que son afectados de manera positiva
por el aumento de horas luz. Como estamos hablando de fotoperiodo, nosotros conocemos a grandes rasgos que las horas luz del día cambian a lo largo del año y lo podemos agrupar, ¿verdad? Lo podemos agrupar en estaciones del año. Podemos agrupar en primavera, verano, otoño e invierno. En todas esas épocas del año hay una cierta cantidad de horas luz durante el día y una cierta cantidad de horas oscuridad. No es la misma, las mismas horas luz que se presentan, por ejemplo, al inicio del verano, que cuando se presenta el invierno. En verano, generalmente el día es muy largo, comparativamente hablando, en horas luz, con algún día en invierno. Las horas luz de los días de invierno, ¿verdad?, suelen ser menores y son más largas las noches, ¿de acuerdo? Entonces, eso es repetible año con año, tal vez hasta algunos milenios. Entonces, es algo en lo que los mamíferos pueden confiar, ¿verdad? Instintivamente la evolución los ha llevado hacia eso, en que puedan ellos sincronizar su época reproductiva y su anestro estacional a través de la captación de las ondas luminosas del sol, ¿verdad?, con el fotoperiodo. Entonces, los felinos y los equinos, ¿verdad?, las gatas y las yeguas, suelen presentar ciclos estrales durante los meses de marzo a octubre. ¿Lo pueden presentar en otros meses? Sí, también pueden presentar ciclos estrales en noviembre, diciembre, enero, febrero. Es totalmente normal. Pero la tendencia es que la mayor proporción de ciclos estrales se presenten durante estos meses en felinos y equinos, de marzo a octubre. ¿De acuerdo? Hay muchos otros factores que alteran la presentación de una época reproductiva, ¿verdad?, como puede ser la condición corporal, como puede ser la raza del individuo, o como puede ser a qué latitud se encuentra ubicado, ¿verdad?, como puede ser lo mismo que se había mencionado hace un momento, las épocas de lluvias, una gran cantidad de factores. Por eso es que hay variaciones y existen hembras que pueden ciclar en cualquier otro mes que no sea de marzo a octubre, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya les mencioné cuál sería la generalidad. Para el caso de otras especies, como sería la oveja y la cabra, en estas se dice que son afectadas de manera positiva por la disminución de las horas luz, ¿verdad? Es al contrario de felinos y equinos. De tal manera que entonces, en estas especies, la época reproductiva no se sitúa tanto entre los meses de marzo a octubre, como sucedería en equinos y felinos. Existe una gran variación entre ellos mismos, sí, también, ¿verdad? Pero la tendencia es que ellas, las hembras, ¿verdad?, empiecen a ciclar a partir de julio, a finales de julio más o menos, o en agosto. Ya en septiembre la gran mayoría ya deberían de estar ciclando y permanecen de esa manera, ciclando, obviamente si no gestan, ¿verdad?, si no se les da servicio a esas hembras, permanecen ciclando de forma continua y estos ciclos estrales pueden estarse presentando hasta febrero o marzo. Si se dan ustedes cuenta, esto va ligado con las estaciones del año, ¿verdad? Entonces vemos que generalmente en primavera las ovejas y cabras, parte del verano, suelen estar en anestro estacional, ¿verdad? No están ciclando, ¿vale? Y esto en buena medida está dictado por el fotoperiodo, las horas luz, ¿verdad?
Entonces la oveja y la cabra son afectadas positivamente por el aumento de las horas de obscuridad, ¿de acuerdo? Los felinos y los equinos son afectados positivamente con el aumento de las horas luz, ¿ah? Entonces, ahí está en qué momento suelen ciclar las distintas especies animales de acuerdo al fotoperiodo. Si se dan ustedes cuenta también, para este caso, no hablamos de bovinos, no hablamos de porcinos, ¿de acuerdo? No hablamos tampoco de la perra. Son especies que, de manera general, la vaca y la cerda son consideradas como hembras poliéstricas continuas, ¿verdad? Ellas no tienen estacionalidad reproductiva, son poliéstricas continuas, ¿de acuerdo? Para el caso de felinos y equinos, ¿verdad? Las hembras de estas especies son poliéstricas estacionales. Las ovejas y cabras también, nada más que en diferente tiempo, por eso hay dos grupos. Ovejas y cabras son poliéstricas estacionales. La vaca, la cerda son poliéstricas continuas, no presentan estacionalidad reproductiva. ¿Pueden presentar anestro las vacas y las cerdas? Sí, sí pueden presentar anestro, pero es de otro tipo, no es un anestro del tipo estacional y no son guiadas por el fotoperiodo. Pueden ser afectadas, ¿verdad? Porque así se conocerían esa especie, porque como son poliéstricas continuas, cuando están en anestro es por algo que a lo mejor no es debido, o puede ser un anestro gestacional o puede ser un anestro puberal, que es totalmente normal, pero generalmente está habiendo algún tipo de afectación en esas especies, ¿no? Entonces, lo común es que no presenten anestro estacional. ¿Cómo se han liberado de esto mismo? Pues a través de la evolución, a través de la domesticación de estas especies, de su intensiva producción, ha hecho que poco a poco hayan ido perdiendo la estacionalidad reproductiva, ¿de acuerdo? El manejo propio que se le da a esas especies ha hecho que pierdan esa estacionalidad reproductiva. Bien, entonces, ya vimos que es el fotoperiodo el principal factor que controla la estacionalidad reproductiva, a reserva de que veamos otros factores, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace? Bueno, lo que sucede es que a nivel del cerebro existe una glándula que se conoce como glándula pineal, ¿verdad? Que se encuentra por arriba del hipotálamo. Y esa glándula pineal sintetiza melatonina, que es una hormona, ¿verdad? Esa melatonina suele secretarse durante las horas de oscuridad. Entonces, cuando está oscuro en el día, cuando hay horas de oscuridad en ese día, en ese momento es cuando se secreta melatonina. Y las horas luz de ese día no se tiene evidencia de que haya secreción de melatonina hacia el torrente sanguíneo. Obviamente que la producción pues sí se da, pero la liberación de la hormona no. Entonces, ¿en qué momento se libera melatonina? En las horas de oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces, en la oveja, el aumento de las horas de oscuridad, ¿verdad? Significa que esta hembra debe de estar en época reproductiva. Bueno, digo oveja, pero es obviamente la especie, ¿verdad? Tanto el macho como la hembra, pero en este caso es de mayor interés la hembra. Entonces, la hembra debe de tener actividad reproductiva ligado al estímulo luminoso, ¿verdad? Que sería entonces cuando la luz del día tiene mayor intensidad o son menos horas luz, básicamente, ¿no? Y más horas de obscuridad.
Aquí vemos un diagramita en el cual alcanzamos a ver los meses del año, ¿verdad? De diciembre a diciembre, y nosotros observamos que esos meses del año los podemos subdividir en estaciones, ¿verdad? De tal manera que de diciembre a marzo es invierno, de parte de marzo hasta junio, primavera, luego viene el verano y finalmente el otoño, ¿de acuerdo? Las variaciones en cuanto al tiempo en el cual se presenta época reproductiva y el tiempo en el cual se presenta anestro estacional, ya se las mencioné algunas de ellas, el por qué, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí nos está marcando que la época reproductiva empezó en agosto y se mantiene en época reproductiva la hembra hasta enero, ¿verdad? Finales de enero. Y su anestro estacional que está presentando es en febrero hasta agosto. Puede haber individuos, puede haber razas, ¿verdad?, que presenten un anestro estacional más corto y por tanto una época reproductiva más larga o viceversa. Va a depender de muchos factores. El caso aquí es que todo esto principalmente va a estar ligado a las concentraciones de melatonina, ¿de acuerdo? Ya vimos que melatonina es una hormona que sintetiza la glándula pineal. Cuando son los meses de primavera, aquí está parte del verano, ¿verdad? Para el caso de la oveja, ¿verdad? En este periodo vemos que las horas luz del día son mayores, comparativamente hablando, con las horas de oscuridad. De tal manera que nosotros ya conocemos que la melatonina se sintetiza y libera durante las horas de oscuridad. Como la noche es corta, entonces hay menos melatonina, ¿de acuerdo? Entonces, poca melatonina, ¿verdad?, una baja en la concentración de melatonina, ocasiona a nivel de hipotálamo que haya un aumento de dopamina. Recuerden que dopamina es otro mensajero químico en el hipotálamo. Funciona también como una hormona, ¿verdad? Entonces, baja en melatonina, aumenta dopamina. Al aumentar dopamina, recuerden que es un neurotransmisor inhibitorio para GnRH. Entonces, disminuye la secreción de GnRH. Al disminuir la secreción de GnRH, se disminuye la secreción de LH. Al disminuirse la secreción de LH, obviamente, una de las funciones de LH es estimular a los folículos, ¿verdad?, para que ellos crezcan, para que ellos ovulen. Como hay poca secreción de LH, la secreción de estradiol es baja. Esa baja en la concentración de estradiol ejerce un mecanismo de retroalimentación negativo sobre el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, para que finalmente entonces estradiol en bajas concentraciones ejerce ese mecanismo de retroalimentación negativa, disminuyendo o apoyando al estímulo de melatonina para disminuir la secreción de GnRH, de LH y a su vez disminuir a él mismo, ¿de acuerdo? Entonces se disminuye más y más la concentración de estradiol de tal manera que durante este periodo de tiempo la hembra no ovula y entonces se establece el anestro estacional. Caso contrario, durante la época reproductiva, nosotros podemos observar que las horas luz, que sería esto relacionado
Con el otoño, ¿verdad? Y parte del invierno, las horas luz son menores y las horas de obscuridad son mayores. De tal manera que conocemos que melatonina se secreta durante la noche y la concentración de esta misma se aumenta. Al aumentar la concentración de melatonina, se disminuye la secreción de dopamina. Y recuerden que dopamina es un inhibidor de GNRH, ¿de acuerdo? Un neurotransmisor inhibidor de GNRH. Al no haber esta dopamina en altas concentraciones, ¿qué va a suceder? Que paulatinamente se empieza a aumentar la secreción de GNRH, a aumentarse a su vez la secreción de LH, con lo cual entonces el desarrollo folicular se aumenta. Obviamente al haber un aumento en el desarrollo folicular va a haber por parte del folículo más células de la teca interna, más células de la granulosa, y van a poder sintetizar una mayor cantidad de estrógenos. Al aumentarse la cantidad de estrógenos, ejercen ahora un mecanismo de retroalimentación positivo sobre el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, para aumentar más y más la secreción de estradiol. Al irse en aumento la secreción de estradiol, llega un momento en el cual estimulan el pico preovulatorio de GNRH y por tanto se da un pico preovulatorio de LH y empieza la época reproductiva. Si se dan ustedes cuenta, son varios meses de época reproductiva. Si estamos hablando de una oveja,